Jesús es refugio del pecador. ¿A quién más iremos los pecadores si solo Jesucristo es nuestro refugio seguro? En cierta ocasión el Señor Jesús estaba dando una palabra dura, difícil de oír, y muchos de sus discípulos ya no andaban con él, volvieron atrás y le preguntó a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Y Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién más puede acudir el pecador, hermano, si solo Cristo es refugio del alma? ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Deuteronomio. Hoy vamos con el capítulo 19. Por favor, siempre téngalo frente a usted. Hay que tener la Biblia abierta cuando oímos un mensaje bíblico para ver si estas cosas son así y para que el Espíritu Santo nos hable a nosotros directamente. Así que muchas gracias por perseverar. Mire, siempre suscríbase a este canal, comparte estos videos con sus seres queridos, donde todos los días vemos a Jesús en un capítulo de la Escritura. Bueno, veamos a Jesús aquí en Deuteronomio 19. Se nos habla principalmente de las ciudades de refugio. El Señor da esta instrucción al pueblo, ¿verdad? Que cuando entren a la tierra prometida tienen que apartarse inicialmente 3 ciudades de refugio. Y si crecen más, después tenían que ser más ciudades de refugio donde se pudiera esconder o refugiar, donde hubiera resguardo para aquel que sin querer hubiera cometido un asesinato, un homicidio sin querer. Mire por favor los versículos 1 en adelante. Deuteronomio 19:1, lea conmigo, dice: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades. Mire, aquí están las ciudades de refugio. 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya ahí. En estas ciudades de refugio tenían que huir los homicidas. ¿Pero qué clase de homicida? Mira el versículo 4 lo aclara. Y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Está hablando de un asesinato sin querer queriendo. Después ahí describe un escenario accidental, donde alguien inocentemente, por accidente, mató al otro y viene persiguiéndolo el vengador de la sangre, el familiar. Pues ahí el homicida podía entrar a esa ciudad de refugio y no solo huir, sino quedarse a vivir ahí. Ahí adentro nadie lo podía tocar. El propósito es que hubiera refugio para el inocente y que hubiera justicia, que no se derramara sangre inocente, pues había sido no por enemistad, no con premeditación, alevosía, sino que fue sin querer. Mire cómo lo aclara el versículo 6. Lea conmigo Deuteronomio 19:6. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Estas ciudades de refugio servían de resguardo para el pecador que lo hizo sin querer. Después Moisés continúa diciendo que si la conquista va aumentando en la tierra, iban a separar otras 3 ciudades. ¿Qué aprendemos de esto, hermano lindo? Cristo es el refugio del pecador. Pero ¿sabe qué? Cristo es un refugio superior a las ciudades de refugio. Usted y yo tenemos que correr a Cristo cuando hemos fallado. ¿Por qué Cristo es superior? Porque aquí solo era para el que había pecado sin querer. Pero dígame si no es cierto que usted y yo le fallamos muchas veces sabiendo que lo que estamos haciendo está mal. Pero lo cierto es que sin la gracia de Dios y sin la ayuda del Espíritu, usted y yo fallamos. Con que muchas veces ya siendo cristianos le hemos fallado al Señor aunque no querramos. Pero Cristo sigue diciendo hoy, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Un corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. ¿Cómo aplicamos esta palabra? Número 1, refúgiese en Cristo Jesús. Cuando usted sabe que la ha regado, cuando usted admite, eso es lo único que se necesita, la humildad de reconocer con arrepentimiento, yo fallé, yo le fallo al Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados o el que niega, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Corra a Cristo, mi hermano, si usted sabe que ha fallado, aunque ya sea cristiano, Cristo sigue siendo el refugio del pecador. Sobre todo si nunca le has recibido,
Refúgiese en Cristo, y esto lo hacemos por medio de la fe, diciendo: yo creo, Señor, que tú eres refugio del pecador. Yo creo que tú moriste para pagar por mis pecados. Límpiame de todo mal. Y mire, debemos de quedarnos a vivir en Cristo. En estas ciudades de refugio se tenía que quedar el homicida hasta que el asunto se hubiese aclarado y había un juicio donde él era declarado inocente. Así usted y yo debemos de quedarnos en Cristo. Corra a Cristo y permanezca en Él, porque Él es refugio del pecador. Número 2, corra a Cristo para que Él te defienda. Yo no sé qué injusticia te están haciendo, pero Cristo es refugio de aquellos que nos están haciendo injusticia. Miren, las ciudades de refugio se resguardaban personas para que no les hicieran una injusticia. Así muchas veces a usted y a mí nos van a perseguir, nos van a hacer cosas injustas. Refúgiese en Cristo y confíe que el Señor lo va a defender. Ahí continúa narrando qué pasa cuando se levantaban falsos testigos contra alguien, queriéndole hacer una injusticia. Mire el versículo 15, dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes, de los jueces que hubiesen aquellos días. Y termina hablando que los jueces iban a averiguar bien, y si resultaba que eran testigos falsos, ellos iban a morir, o se iba a hacer con ellos como ellos habían pensado hacer con el inocente. Mire, aquí está bien claro, tenemos un Dios justo que nos defiende de testigos falsos, que nos defiende de injusticias. A Cristo lo condenaron por falsos testigos. Él llevó esa injusticia para que hoy usted y yo podamos ser defendidos por el Señor. Refúgiese en Cristo para que te defienda de injusticia. Yo no sé qué injusticia te están haciendo. Dios es juez justo. Él ha visto todo. Deje que el Señor le defienda. Refúgiese en el Señor. Y número 3, con esto terminamos. Seamos ciudades de refugio para los demás. Allá afuera, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en nuestra familia, hay un montón de personas sufriendo porque no tienen al Señor. Y tú y yo podemos ser sus ciudades de refugio. Que el cristiano siempre esté accesible, siempre esté cerquita del pecador que está sufriendo, para que usted pueda escuchar, para que usted pueda aconsejar, para que usted pueda hablarles de Jesús. Mire, invítelos a la iglesia, que es esa ciudad de refugio del pecador. Testifíqueles de cómo el Señor ha sido misericordioso y bueno con usted. No dejemos de hablar de Jesús, de invitar, de compartir nuestro testimonio. Seamos refugio para los pecadores que habitan alrededor de nosotros, y contémosle a todos que Cristo es el único refugio seguro para el pecador.